Buenas noches. Vamos a presentar nuestro cuento recreado Pulgarcito en la selva amazónica. Nuestro grupo es el grupo 68. Las integrantes son Elizabeth Lozano, Ángela María Prada, Betsy Erazo, Yorledi Lorena y mi persona Isamar Monterrosa. Introducción. La propuesta de nuestro cuento de filosofía para niños titulada Pulgarcito en la selva amazónica es una creación innovadora y creativa que busca fomentar la reflexión y el pensamiento crítico en los niños y niñas. Esa es la propuesta de nuestra presentación. Este cuento se tomó la asignatura Ciencias Sociales, el nivel es básica primaria, la opción creativa fue la opción 2, adaptación cultural de un cuento clásico a nuestro cuento. El género es aventura infantil, literatura indígena. El tema es la relación entre el ser humano y la naturaleza, explorando la responsabilidad y la sostenibilidad a través del cuento Pulgarcito en la selva amazónica. Ese tema plantea interrogantes profundos sobre la interacción entre ambos. Objetivos. Tenemos objetivos generales y 3 objetivos específicos. Objetivos generales. Fomentar la reflexión y el pensamiento crítico en los niños y niñas sobre la importancia de la conexión con la naturaleza y el respeto por el medio ambiente. A través de la lectura y análisis del cuento Pulgarcito en la selva amazónica para promover valores y actitudes que contribuyan a una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza. Objetivos específicos. Desarrollar la capacidad de razonamiento y pensamiento crítico. Analizar la situación de Pulgarcito en la selva y reflexionar sobre las decisiones que toma en la relación con la naturaleza para identificar y evaluar las consecuencias de sus acciones. 2. Fomentar la comprensión ética y moral. Reflexionar sobre la importancia de respetar y cuidar la naturaleza y comprender la interdependencia entre el ser humano y el medio ambiente para promover valores y actitudes que atribuyan a una relación armónica entre ambos. 3. Promover la creatividad y la imaginación. Utilizar un cuento como herramienta para estimular la imaginación y la creatividad de los niños y niñas. Fomentar la búsqueda y soluciones innovadoras y respetuosas con la naturaleza para el desafío que se presentan en las historias. Competencia. En el pensamiento crítico, invita a los estudiantes a reflexionar sobre los aspectos éticos y morales relacionados con el medio ambiente y a evaluar las decisiones de Pulgarcito vinculadas con los valores de respeto y cuidado de la naturaleza. Resolución de problemas. Pulgarcito enfrenta diferentes desafíos en la selva, lo que permite que los estudiantes desarrollen habilidades para idear soluciones creativas y prácticas fortaleciendo su capacidad para enfrentar obstáculos y tomar decisiones. Pensamiento creativo. Estimula a los estudiantes a imaginar nuevas soluciones y enfoques ante los desafíos que enfrentan Pulgarcito en la selva. Fomentar la capacidad de pensar de manera innovadora y desarrollar ideas originales, tanto en la resolución de problemas como en la exploración de nuevos conceptos relacionados con la naturaleza y la cultura y la identidad. Conciencia cultural, conocer las culturas indígenas y cómo sus tradiciones y valores están estrechamente ligados al respeto y conservación del entorno, promoviendo la apreciación por las diversas culturas y los saberes ancestrales. Pregunta filosófica. ¿Por qué Pulgarcito decide respetar y cuidar la naturaleza a pesar de las dificultades que enfrenta en la selva? Tips para la elaboración de la pregunta filosófica. Esta pregunta invita al niño a reflexionar sobre las razones que tuvo Pulgarcito para tomar dicha decisión y abre un diálogo acerca de la importancia de la responsabilidad y sostenibilidad en la relación entre el ser humano y la naturaleza. Al explorar esta pregunta, el niño puede desarrollar una comprensión más profunda de los conceptos de respeto, cuidado y responsabilidad hacia el medio ambiente. Recomendaciones. La pregunta hace uso de los personajes y situaciones del cuento. Emplea el por qué para indagar sobre las razones detrás de la decisión de Pulgarcito. Está redactada desde la perspectiva del estudiante, quien debe resolver la pregunta a través de la reflexión y el diálogo.
Esta pregunta filosófica permite al niño explorar temas importantes y desarrollar habilidades críticas y reflexivas. Plan de discusión. Es un conjunto de preguntas que permite al participante profundizar en la pregunta filosófica. Entonces, encontrar nuevas significaciones e implicaciones respecto a propuestas al respecto de la naturaleza. Entonces, la primera, ¿qué significa para Pulgarcito la conexión con la naturaleza y cómo se refleja en sus acciones y decisiones? Segunda, ¿por qué Pulgarcito decide no tomar los frutos del árbol a pesar de tener hambre y qué valores y principios están en juego en esta decisión? Tercera, ¿qué lección aprende Pulgarcito sobre la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza y cómo se aplica esta lección en su vida diaria? Reglas de juegos de la comunidad de indagación. Escucha atenta, hablar con la intención de construir, pregunta con curiosidad, no con juicio. Aceptamos el desacuerdo como parte del diálogo y buscamos el consenso, no la imposición. Siguiente, compañera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre, pues vamos a leer el cuento El pulgarcito en la selva amazónica. Érase una vez un niño llamado Pulgarcito que vivía con su familia en un pequeño pueblo indígena de la selva amazónica, donde la naturaleza era lo más preciado, pues dependía de esta para vivir. Con sus diferentes tipos de árboles frutales, plantas medicinales, arbustos, flores, todo lo que les brindaba la naturaleza era una riqueza infinita. Pulgarcito, a pesar de ser el más pequeño de todos los niños, era conocido por su valentía e inteligencia. Todas las mañanas salía con su hermana a recolectar el alimento para su familia, como mango, maracuyá y cacao, ya que esos frutos eran sus favoritos. En las tardes aprovechaba para ir a pescar con su padre y amigos, pues era el sustento de ellos para el otro día. Él amaba esa conexión con la tierra. Cada vez que miraba el vasto bosque, sentía que algo mágico y profundo lo unía a ese entorno que lo proporcionaba todo lo que necesitaba para vivir. Un día, mientras recolectaba frutos en el bosque profundo de la selva, Pulgarcito y su hermana se separaron y sin darse cuenta, los árboles, el canto de los pájaros, crearon un entorno confuso y pronto empezó la confusión de no saber llegar a casa. A pesar de la valentía de Pulgarcito, empezó a llenarse de miedo, observando todo a su alrededor y, y dándose cuenta que el sol ya empezaba a ocultarse y cada vez la selva iba poniéndose cada vez más oscura. Atrapado por la incertidumbre, Pulgarcito recordó la historia de su abuela, quien siempre le hablaba de los secretos de la selva. Si te pierdes, escucha la voz de los árboles y sigue el curso del río. Ellos te guiarán. A raíz de esto, él decidió tranquilizarse y encontrar un camino de regreso, pero todo fue en vano. Después de caminar, aún no podía regresar a su hogar. Por el contrario, cada vez se encontraba más lejos de su hogar. Estando dentro de la selva, se encontró con un árbol antiguo, un árbol que había visto de niño junto a su abuela, quien le había contado que ese árbol era especial, pues sus frutos tenían el poder mágico para sanar y alimentar. Pulgarcito, hambriento y agotado, se acercó al árbol y con gran sorpresa vio que sus frutos estaban siendo robados por un grupo de viajeros que no respetaban la selva ni sus seres. Aunque los frutos del árbol podrían calmar su hambre, algo en su corazón de Pulgar le decía que tomar uno de esos frutos sería dañar la selva, su hogar. Recordó las palabras de su abuela: la selva nos da todo lo que necesitamos, pero debemos siempre devolverle algo a cambio. Pulgarcito se vio atrapado entre las necesidades de sobrevivir y su profundo respeto por la naturaleza. Sabía que tomar los frutos podría ayudarle en ese momento, pero también afectaría a la selva y su equilibrio. Se quedó parado frente al árbol escuchando los murmullos del viento entre las hojas y pensó en qué podría hacer su abuela. Y es así como recordó
a partir de ese gran árbol cómo podría llegar a casa. Mientras seguía su camino, Pulgarcito pudo comprender que cada paso que daba era parte de una lección más profunda sobre la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. Observó cómo los animales se movían con un propósito, cómo las plantas crecen en armonía y cómo el río fluía sin apresurarse, pero siempre hacia adelante. De pronto, se dio cuenta de que la selva estaba mostrando cómo conectarse con ella de manera respetuosa y consciente. Después de tantos días caminar, Pulgarcito entendió que cada paso que daba era una forma de conectarse y de comprender cómo funciona la naturaleza, y es así como él, al regresar a su aldea, todos estaban felices de que pudo llegar sano y salvo, comprendiendo Pulgarcito que ya no miraría las cosas como antes, pues había entendido sobre el vínculo que tenemos con la naturaleza. No era solo físico, sino también espiritual. Compartió con sus amigos la experiencia vivida, enseñándole que para vivir en armonía la selva debía respetar todo lo que estaba en ella. Con el tiempo, Pulgarcito se convirtió en un líder sabio en su tribu, alguien que no solo comprendía los secretos de la selva, sino también el valor de vivir con respeto y cuidado por el medio ambiente. Y aunque el tiempo pasó, la selva continuó siendo su aliada y su comunidad floreció, manteniendo siempre el equilibrio con el mundo natural que los rodeaba. Consenso. Se nos permite reflexionar de forma conjunta sobre la importancia del respeto al cuidado y la conexión profunda con la naturaleza. A través del viaje, el protagonista, los niños y niñas pueden comprender que nuestras decisiones tienen consecuencias, especialmente cuando se trata del medio ambiente, y que debemos actuar con conciencia y responsabilidad. Esta historia despierta la imaginación y la creatividad de los niños y niñas, ya que su ambiente mágico y natural permite a los estudiantes conectar emocionalmente con la naturaleza y con sus propias ideas. Resultados de aprendizaje. A partir del cuento Pulgarcito en la selva amazónica se busca desarrollar las siguientes habilidades, destrezas, aptitudes y aptitudes en los estudiantes. Vamos a resaltar 3. Las aptitudes y disposición para la indagación de la filosofía, también respetar a las personas y sus puntos de vista y ser razonables, también el desarrollar hábitos de coraje intelectual, humanidad, tolerancia, integridad, perseverancia y incapacidad. En conclusión, la reescritura del cuento Pulgarcito en la selva amazónica nos permitió explorar nuestra creatividad y la imaginación de manera significativa. A través de esta experiencia desarrollamos habilidades narrativas y de escritura creativa y reflexionamos sobre la importancia de la amistad y la superación de obstáculos. La selva amazónica se convirtió en un escenario perfecto para la aventura y la exploración. En definitiva, esta experiencia fue enriquecedora y nos permitió crear como escritos y pensadores. La escritura de cuento clásico puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje y también la creatividad. Bueno, muchas gracias por escucharnos.